Vamos a empezar entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios esta noche. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Perdónanos por aquellas veces que conscientemente ponemos nuestra voluntad antes que la tuya. Cuando estamos demasiado cómodos en nuestros pecados, aflígenos con tu ley y llévanos al arrepentimiento para que conozcamos el dulce consuelo del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, amigos. Entonces, las normas de la clase, una vez más, para recordarles, se maneja siempre las clases de Academia Cristo con respeto. Eso lo hacemos con venir preparado, con respetar la hora. Respeto mostramos para los que nos sirven, por los otros estudiantes en la clase y también en el grupo de WhatsApp. Okay. Ahora vamos a repasar las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Y si pueden ir levantando la mano, ustedes saben que el botón dice participantes y ahí pueden poner y le da opción de levantar la mano para contestar estas preguntas. Bien. La primera pregunta, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley de Dios, estamos hablando aquí. Vamos a empezar con Manuel Romero. Es que había levantado la mano, profesor, porque yo sé que ustedes todo lo que dice después lo preguntan. Ya tengo la experiencia en el curso anterior. Entonces quería aclarar una definición de legalismo. Oh, ok, está bien. Es correcto decir es poner reglas en donde Dios no las ha puesto. Sí, eso sería la ley no puesto por Dios. Una forma del legalismo es agregar leyes a las que Dios nos ha dado. En sí, el legalismo es la enseñanza falsa que nuestra relación depende de nuestras obras de la ley, de alguna forma. Esa sería tal vez una mejor definición. Pero una forma de eso sería cuando agregamos más leyes a la ley de Dios. Sí. Ok. Bueno, y para contestar entonces esta pregunta, Magno tiene levantada la mano. ¿Qué es la ley de Dios? Magno, ¿nos puede escuchar? Sí, pastor. No había activado el audio, disculpe, perdón. No hay problema. Bueno, lo que he entendido del video que nos envió es el legalismo sería la predicación de la santa voluntad de Dios en nuestras vidas, pero de una manera exacerbada. Oh, ok. Sí, se podría explicar así que el legalismo es predicar la ley de una forma acelerada, o sea, demasiado severo. ¿Es lo que estaba diciendo? Sí. Ok, sí. Y vamos a ver eso más después en la clase. Tiene razón. Muy bien. Margarita, ¿nos puede dar una definición de la ley de Dios? Margarita, ¿puede activar su micrófono? Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. Que a través de la ley conocemos el pecado. En Romanos 7:7 nos dicen ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley nos hace ver, ¿verdad?, nuestros pecados que estamos cometiendo. El propósito de la ley es establecer un estándar y traer condenación y culpa a los que no viven a la altura.
la ley no salva. Nadie, pues condenado por nadie en este mundo la puede cumplir. O sea, que la ley es tan amplia, tan extensa y como decía el hermano, un poco cruel, que nosotros no podemos cumplirla completamente. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Eso lo dice Romanos 3:20. Nos aclara que solo el amor de Dios cumple toda la ley. Ok, muchas gracias. Sí, ese versículo que usted citó da mucha información en cuanto a la ley. Nos avisa que la ley es buena. El problema no está con lo que manda Dios. El problema está con nosotros. Sí, y por esa razón que somos pecadores, el propósito principal de la ley ahora es mostrarnos nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. Sí. Ok, voy a poner en mudo a todos para que no haya ruido en el trasfondo. Y luego vamos a continuar con esta definición. Ustedes mencionaron muy bien muchos propósitos de la ley y cómo no se debe de usar la ley, pero estamos buscando aquí una definición sencilla de la ley. Y por cierto, estas preguntas de repaso, si tienen pluma, deben de apuntar las respuestas, porque estas preguntas normalmente son las que están en el proyecto final, el examen final. Entonces, si tienen algo con que apuntar, sería buena idea hacer eso para ahorrar el trabajo más después. ¿Qué es la ley? La ley es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que debemos hacer y no hacer. Lo que debemos pensar y no pensar. La Biblia, si queremos la ley completa de Dios, tenemos que leer toda la Biblia y ver cada mandato que Dios nos da allí. Pero Dios nos ha dado dos buenos resúmenes de la ley. El primero es los 10 mandamientos. Es un buen resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El segundo resumen es más cortito. Amar. Jesús en Mateo 22 dijo, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso gira toda la ley, dijo Jesús. Ahí está un resumen de toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cabe mencionar una cosa más sobre el mensaje de la ley. Nos manda lo que debemos y no debemos hacer, pero también revela la ira de Dios contra los que no cumplen con la ley. Es otro aspecto importante del mensaje de la ley. Condena a los que no cumplen con todo punto de la ley. Ok, hasta allí. Ahora vamos a continuar con la segunda enseñanza principal de la Biblia, y de hecho la más importante, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y ahora voy a... Mira, Maritza tenía levantada la mano. ¿Quería contestar esta pregunta, Maritza? Maritza, ¿puede activar su micrófono? Bueno, Okay. el Evangelio son las buenas nuevas que Cristo Jesús nos vino a dar, porque si bien sabemos, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios desde que Adán pecó y hubo transgresión de la ley, de los mandatos que Dios le había ordenado. Entonces, Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, a darnos las buenas nuevas, a darnos la salvación, como lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera, la única forma que pudiéramos haber sido salvos por medio del amor que Dios nos demostró en enviar a su Hijo por nuestra culpa y para limpiarnos de todo pecado. Ok. Muy bien, gracias por ese resumen.
Y vamos a ver, Saúl, ¿quiere contestar esta pregunta también? Saúl. Sí, buenas noches. Buenas No, ya noches. está bien, tenía algo parecido a lo que dijo la... Ok, perfecto. No hay problema. Gracias, gracias. Ok. Entonces, Moisés Elías, ¿tenía algo que agregar aquí? Sí, pastor, buenas noches. Bueno, el Evangelio, ¿sí? Dice que es el Evangelio. El Evangelio es predicar, ¿sí? Al que está obrando mal, cuyos pecados lo conducen directo, por lo menos si estás obrando mal, pues la idea de predicarle a las personas es pues hacerle ver que tenemos un Dios que a través de la fe podemos cambiar y Él pues nos puede conducir a la salvación y cambiar, por lo menos salir del pecado. Es manifestar, es por lo menos manifestarle que Dios les da a todos el perdón y la salvación eterna a través de Jesucristo. ¿Sí? Ok. Sí, Entonces, y yo tenía una pregunta que ayer socializábamos, por lo menos con un hermano mío, respecto a la ley y el Evangelio. Él, pues, y tengo una duda, porque es que él me dice que la ley y el Evangelio van ligados de la mano. ¿Qué me podría usted decir de eso, pastor? Si la ley y el Evangelio van ligados de la mano, o sea, ¿cómo podría usted explicarme por lo menos eso? Bueno, veremos a lo largo de la clase que los dos mensajes son necesarios para cada ser humano. Y los dos mensajes son mensajes de Dios a los seres humanos. En ese sentido están ligados. Pero en calidad y en propósito son muy diferentes. Y eso es lo que veremos a lo largo de Exacto, así es. Ok, vamos a tomar un comentario más aquí y luego adelante. Gerardo, ¿quiere contestar la pregunta? Sí, pastor. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí. Sí, bueno, yo lo que puedo añadir, ¿no? Decir de que en realidad el Evangelio es, como se dice, la respuesta a la ley, ¿no? Porque la ley primeramente nos hace mirar nuestra miserableza, ¿no? Nuestra miseria, nuestra condición. Y una vez que entendemos nuestra miseria, nuestra condición, entonces el Evangelio, por eso que se llama Buenas Nuevas, ¿no? Por eso que si no, no tendría sentido, ¿no? Escuchar el Evangelio, ¿no? Porque ¿cómo voy a valorar el Evangelio si no escuché primero la ley, ¿no? Justamente por eso yo puedo darme cuenta, ¿no? Que el Evangelio es la respuesta a la ley. Y eso es lo que puedo añadir, pastor. Gracias. Gracias a usted. De hecho, contestó una de las siguientes preguntas y la contestó muy bien. Gracias por los que aportaron. También tenemos dos en el chat aquí. Alguien dijo, la ley es Torah, que significa toda la voluntad revelada de Dios. Es cierto que la ley a veces se usa para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torah, o también al Antiguo Testamento, o a la palabra de Dios en general. En esta clase estamos usando una definición especializada de la ley, que es un poco más angosta. Y esa definición es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer y no hacer específicamente? Sus mandamientos. Ok. Y otro aporte aquí en el chat sobre el Evangelio. Las buenas noticias sobre Jesús. Alexander Suárez escribió cómo fue esparcido ese Evangelio por los apóstoles. Gracias por esa respuesta. Aquí vemos una definición breve del Evangelio. Las buenas nuevas. Usted no puede compartir. Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y esas buenas nuevas incluyen
como enfoque principal a Cristo y su trabajo salvador. A veces dividimos ese trabajo en dos partes. Primero, su obediencia activa. Romanos 5:19 dice que por la obediencia de uno, Jesús, los muchos fueron constituidos justos. Eso da de saber que aún antes de morir en la cruz, Jesús estaba viviendo para salvarnos. 33 años, Él obedeció a la ley perfectamente para poder darnos, acreditarnos con su obediencia perfecta. Nos es regalada mediante la fe. Y luego también hay su obediencia pasiva. Y eso es lo que hizo en la cruz por nosotros. Ahí Él aceptó la carga de nuestros pecados y fue castigado en nuestro lugar para poder ganar perdón pleno y gratis para todo el mundo. Ok, ahí está la buena noticia del Evangelio. El trabajo de Jesús que nos salvó. Ahora, ¿qué pasa cuando se predica el Evangelio cuando se debería de predicar la ley? Ahora estamos usando hay algunas situaciones en que somos llamados a proclamar la ley específicamente. Otras en las cuales se requiere predicar el Evangelio. Y si nos confundimos entre los dos, podemos causar daño espiritual entre los que están escuchando. Entonces, ¿qué sucede cuando uno debe predicar la ley, pero predica el Evangelio? Aquí tenemos Rubén. Rubén, ¿quería contestar esta pregunta? Sí. Bueno, cuando uno predica la ley por demasiado tiempo, puede llegar a confundir a la persona que la está recibiendo. Si bien la ley es demostrarle dónde está fallando, dónde tiene que verse a sí mismo en su pecado para poder ir luego al Evangelio, que es lo que lo va a sanar, lo que va a curar a través de recibir a Cristo y tener fe en lo que va a hacer. Okay. Es decir, cuando uno predica la ley por más tiempo, puede llegar a entristecer a ese hombre porque se enfrenta con su pecado, con sus problemas y no haya cómo salir, porque ya le tendrían que haber estado predicando lo hermoso del Evangelio, que es la sanidad de la enfermedad del pecado. Sí, ok. Gracias. Usted ya está contestando la siguiente pregunta y está muy bien. Lo que voy a hacer es brincar a esa siguiente pregunta para enfatizar su buena respuesta. Cuando nosotros predicamos la ley, cuando debemos predicar el Evangelio, eso es lo que usted mencionó. Cuando uno lee y sin Evangelio, pues la ley, su intención es dejarnos sin escape de nuestro castigo, menos el escape que Dios mismo provee en el Evangelio, Jesús. Pero si no anunciamos esa buena noticia del escape de nuestro castigo en Jesús, entonces sí va a quedar en desesperación, desesperada la persona y sin esperanza, ¿verdad? Muy buena respuesta. Y volveremos a esta en unos minutos, pero regresamos ahora. Ahora estamos hablando de uno no predica la ley, solo predica el Evangelio. ¿Qué va a suceder? José María quería contestar. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Ahí me escucha, pastor? Ajá, adelante. Amén. Sí, me quedé pensando en lo que dijo el hermano recién. Sí, cuando predica el Evangelio solo, no muestra el pecado que muestra la ley, ¿no? Porque en una iglesia donde se predica solo el Evangelio, no ven lo pecado, lo que es la ley. Por eso que en la iglesia cuando se predica
solo el evangelio o solo la ley, no está bien, porque la ley es que es como que le deja malo a Dios que todo castiga y no muestra lo que es verdadero el evangelio, que es la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de todas esas cosas. Ok, gracias. Sí. Y una respuesta más. Rodrigo tiene levantada la mano. Rodrigo, ¿puede contestar? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, lo que sucede es que no podemos predicar o mostrar a alguien un plan de salvación sin antes mostrarle cuáles son los pecados, o cuáles son las fallas, o cómo fue que tuvimos en el banco, como es el pecado. Entonces, ahora tenía como más bien una pregunta para usted, pastor, pero no sé por qué mi ojo no funcionó. Y es, la ley en sí es buena. El problema de nosotros, el legalista, es que le da una mala interpretación de la ley. No, es una pregunta que va, es manera de que, digamos, ley es bien, legalismo ese daña la ley. Sí, eso es como una pregunta que tengo yo más, un aporte hacia lo que usted hace, pastor. Gracias. Ok, se escuchaba muy entrecortada la señal ahí, no escuché bien la pregunta, pero tenía que ver con la ley y el legalismo y la diferencia entre las dos. Voy a pedir esto, Rodrigo, para no batallar con el audio. ¿Puede aportar la pregunta en el chat, por favor? Así la puedo leer bien y contestar bien también. Ok, por ahora, esto es lo que sucede cuando se predica el evangelio, cuando se debe predicar la ley. Las personas no reconocen su pecado. Tampoco reconocen su necesidad de un Salvador, entonces. Y si no piensan que tienen pecado ni necesitan Salvador, no se van a arrepentir y terminarán sin perdón. Piénsenlo así, amigos. La buena noticia, el evangelio es: Jesús vino a salvarte del pecado. Esa es muy buena noticia para los que saben que son pecadores. Pero los que no, a lo mejor lo van a recibir con un bostezo al evangelio. Pero lo peor sería reaccionarse así al evangelio. Jesús te vino a salvar del pecado. ¿Y qué pecado? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Qué bueno para esos malos que necesitan ser salvos de algo, pero yo estoy bien. Y en ese sentido, solo predicar el evangelio, no. La ley prepara a uno a recibir el mensaje del evangelio. Sin esa preparación que Dios hace en la ley, no está uno con un corazón preparado por Dios para recibir la buena noticia. Ok. Y luego la siguiente pregunta, otra vez, ¿qué pasa cuando al revés? Cuando uno predica la ley, cuando debe de estar predicando el evangelio. Y ya contestamos eso. Lo voy a repasar la respuesta para los que estén apuntando. El consuelo del perdón es negado. Cuando la ley ya ha hecho su trabajo, uno reconoce sus pecados. Uno se siente triste y aún aterrado por el castigo que amenaza la ley. Seguir predicando la ley es alejar a uno aún más de Dios. Es conducirle a desesperanza. La falta de consuelo del perdón, del mensaje del perdón, lleva a la tristeza, un peso en el corazón y desesperación. Entonces, ahí estamos viendo ya la necesidad de los dos mensajes.
Todos nosotros necesitamos estos dos mensajes con frecuencia. Es así que el Espíritu Santo mantiene fe en Jesús en nuestros corazones. Hay una pregunta más aquí y voy a contestarla yo. Y luego vamos a tomar unos 2 o 3 minutos para preguntas suyas y luego continuamos con lo principal de la clase. ¿Okay? Entonces, la pregunta en la pantalla es esta. ¿Cuál fue el propósito de la historia al principio, la muerte de Luisa? Era una historia muy trágica que ustedes vieron en el video. Una mujer que murió. El propósito de esa historia fue mostrar la verdad bíblica, que una vida buena no nos da. La idea de muchos y se llama el sentimentalismo. Es que, pues todos, si tratan de vivir bien, más o menos, van a ser salvos al final. No importa tanto lo que creen. Lo importante es que uno intenta ser buena persona, intenta mejorar. Ese mensaje suena bonito, pero no es bíblico. No es cierto. Una vida buena no nos salva. Intentar de mejorar no nos salva. Lo que la Biblia exige es perfección en pensamiento, palabra y acción desde el momento de tu concepción hasta que respires por última vez. Y eso es imposible para todo ser humano. Por eso, la buena noticia de la Biblia nos anuncia que la vida perfecta de Jesús te es acreditada mediante la fe. Dios te da la perfección que Él exige mediante la fe en Cristo. Y la muerte de Jesús y su perdón ganado ahí también es tuyo por la fe. Pero en el video ustedes miraron que Luisa no tenía fe. Entonces, tristemente, Luisa no fue salva, aunque parecía una buena persona. Muy bien. Hasta ahí, y vamos a volver a tocar ese tema más adelante en la clase. Pero por ahora, ¿cuáles son sus preguntas? Voy a empezar con Eduardo y José María porque tienen levantadas sus manos. Eduardo, ¿quiere hacer una pregunta aquí? Sí, pastor, la verdad, sobre el tema de cómo nosotros podemos basar en pasar el Evangelio y compartir el Evangelio en una persona que de alguna forma está arrepentida y reconoce que es pecadora y de alguna forma ser muy directos en la palabra de Dios sin demostrar emociones, sin basarnos en el razonamiento que tenemos, simplemente para poder pasar el Evangelio sin salir evidentemente del bíblico. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Puede preguntar otra vez? ¿Puede resumir la pregunta otra vez? Perdón. Perdón, ¿me copia, pastor? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Mi pregunta va, si tenemos una persona que está consciente de su pecado, está arrepentida, reconoce mediante la ley que es pecadora y está atemorizada, está con su espíritu preparado. Digamos que nosotros en ese momento tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Sin embargo, tenemos la tendencia, pastor, perdón la ignorancia, mi forma de expresar tal vez, de mezclar un poco razonamientos personales, emociones, sobre ciertos temas del Evangelio. Cómo ser muy objetivos y no llevar razonamientos, emociones, euforias y transmitir el Evangelio de una forma que el Evangelio pueda... Ok, gracias. Yo creo que entendí la pregunta esa vez. Yo creo que podemos aprender del apóstol Pablo allí. Él escribió a los corintios que resolvió no saber nada, sino a Cristo y Él crucificado. En el contexto estaba diciendo, yo no voy a entrar en palabrería con ustedes, no voy a dar sermones
largas y elocuentes, tratando de convencerles con mis palabras emocionantes, nada de eso. Yo simplemente voy a mostrarles a Cristo crucificado por tus pecados. Amén. Y yo creo que esa es la forma de hacer lo que usted preguntó. Cuando la persona ya es arrepentida, lo mejor que podemos decir es, Cristo murió por ti y por causa de Cristo tú eres perdonado. Señalales a Jesús y lo que Él hizo, esos hechos bíblicos. Bien. Ok. Gracias, pastor. Gracias. Sí, buena pregunta. José María, adelante. Amén, pastor. Escuchaba lo que el hermano estaba hablando y meditaba en lo que decía, ¿no? Y sí, es muy verdad, y usted lo resumió con lo bíblico. Ahora mi pregunta, recién hace una hora estuve con un hermano de una iglesia y justo una pastora estaba predicando que nosotros somos salvos, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, porque si no viene el día de la pastora, le contesté porque justo escuché del programa de la clase anterior, que nosotros somos salvos y fiel a la Biblia, sí, dice salvo, y bueno, el hermano buscó en la Biblia y dice, no sé en qué parte de la vida, van escribiendo en el libro de la vida, va escribiendo en el libro de la vida lo que nosotros hacemos, y que dice que después pone en la balanza. Cuando llega la hora de jugar, que Cristo nos va a jugar en nuestras vidas, ay, sí, bueno, hiciste grandes señales, Señor, Señor, yo sané enfermo, liberé, pero dice Cristo, hacedores, no sé qué, no, yo no te conozco. Entonces como que me dejó de vuelta, me dejó descolocado. Yo siento en el espíritu que sí, es bíblico, que Cristo hizo todo por lo nuestro, por nuestras vidas, para salvarnos. Así que quisiera escucharlo a usted que me responde, porque también es bíblico que dice que en la balanza nos va a jugar el día de mañana, el juzgamiento ese que va a ser de nosotros, no de los seres humanos, cuando nos llame. Es buena pregunta. Y lo que usted acaba de mencionar es buen ejemplo del legalismo. ¿Por qué? Porque con decir eso, que tus obras van a ponerse en la balanza en el juicio final, ese predicador está haciendo pensar a todos que nuestra relación con Dios, nuestra salvación depende de nuestras obras. Y la Biblia dice que no es así, que la salvación depende de lo que Jesús hizo por nosotros. Usted tiene razón, y no de lo que nosotros hacemos. Entonces, si estudiamos todo lo que la Biblia dice sobre el día de juicio, y eso es tema para otra clase, pero en resumen aquí, en el día de juicio, Dios va a juzgar a todos a base de la fe en Cristo o no tener fe en Cristo. Los que tienen fe en Cristo serán salvos. Sobre eso de hay un libro y hay todos nuestros hechos allá, la Biblia usa esa ilustración, pero necesitamos recordar que el mensaje del Evangelio es, por fe en Cristo, lo malo se ha borrado de ese libro para todo aquel que cree en Jesús. Amén, amén, pastor. Yo, la verdad que eso y un montón de cosas que bueno, están escritos que te saltan los legalistas, sino lo primero que van a la Biblia. Bueno, yo también lo dije así a la pastora, a esta hermana, y bueno, y me dijo, ¿de dónde aprendiste eso? Que no es bíblico, pero también dice que en la balanza el día de mañana, cuando nos juzga si para bien o para mal, ahí están todas nuestras obras. Pero bueno, usted ahora me saca la duda que son las obras de la fe, no son las obras que nosotros hagamos como fuerza humana, digamos. Sí, bien dicho. Y sí, sacará nuestras obras hechas en fe, Jesús, en el último día,
como evidencia de la fe que nos salvó. No como lo que nos salvó, las obras nos salvan, pero son evidencia de la fe. Y cabe recordar ahí también que hasta esas buenas obras, ¿quién las hizo? Pues es Dios que obró en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces toda la gloria va a Dios, aun por las cosas buenas que hicimos por fe. Entonces sí, gracias por su pregunta. Ok, vamos a tomar una pregunta más, amigos, y luego tenemos que continuar porque nos surge. Y yo me quedo después de la clase, otra vez me ofrezco. Para los que no tienen contestadas sus preguntas, vamos a quedarnos un rato después de la clase para poder discutirlas todas. Pero vamos a hacer la pregunta de Raúl Díaz. Raúl tiene la mano levantada. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Igualmente, Raúl. Gracias. Y Dios le bendiga a todos. Sí, quería contar algo más acerca de lo que el hermano estuvo compartiendo hace un rato. Pero hay algo que todavía, bueno, en mí no quedó muy claro. Porque Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso también va relacionado con las obras, pero después de la fe. No las obras para poder ser salvos, sino las obras que vamos a hacer después de tener fe. Pero Dios o sea, en sí, la pregunta es, ¿cómo funcionaría nuestra entrada al reino de los cielos en base a nuestras obras por la fe? Porque cada uno recibirá su galardón conforme a las obras que haya hecho, pero ya después de la fe. Eso quería compartir también. Es buena pregunta y gracias. En cuanto a ese versículo, Mateo 7, tenemos que reconocer ahí primero, Jesús está dando una advertencia para los que dicen que son seguidores suyos, pero de verdad no son. Eso no les conozco, él dice. Así que no son verdaderos creyentes. Entonces, lo más importante es no sacar eso fuera del contexto de lo demás de la Biblia. Porque si solo leemos esos versículos, uno podría llegar a la conclusión. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para ser salvos. Tenemos que hacer buenas obras para ser salvos. Cuando la Biblia dice la voluntad de Dios, lo principal que es, la voluntad de Dios para todo ser humano, primero de todo es que crea en Jesús para ser salvo. Y esa fe nos da el Espíritu Santo. Y dice que por fe sola, sin obras de la ley, somos salvos. Ahora, la fe verdadera produce buenas obras, no de obligación, no para salvarse uno, sino de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Igual que un árbol produce fruto, un cristiano produce buenas obras. Y es cierto lo que Pablo dice, que cada uno recibirá su galardón para esas obras en el último día. Pero esa es pura gracia. ¿Por qué? Primero, si Dios va a tomar en cuenta todas nuestras obras, tendría que condenarnos por nuestros pecados también. Entonces, con decir eso, Pablo está diciendo, Cristo quitó los pecados de tu cuenta. También dice la Biblia que lo bueno que hacemos, de verdad es Dios quien obró el querer y hacer en nosotros mediante su palabra. Entonces, qué gracia que en el último día, esas buenas obras que Dios produjo en mí, Él va a alabarme por ellas. Yo no merezco eso para nada. ¿Qué hice yo? Nada.
Él murió por mí, Él me dio fe, Él produjo en mí el deseo y la capacidad de agradecerle con buenas obras, y luego en el último día me va a decir, bien hecho, Abraham. Yo no merezco eso para nada. Entonces eso resalta la gracia de Dios. El problema es que algunos predicadores toman eso y tratan de obligar buenas obras con la ley. Si alguien te dice, tienes que hacer buenas obras porque si no, no vas a ser alabado en el último día, es legalista. Está tratando de forzarte a obedecer con una amenaza o una promesa de la ley, no con la buena noticia que Jesús te salvó por su gracia sola. Entonces, hasta allí una breve explicación. Es un tema muy profundo y van a ir estudiándolo más en otros cursos de Academia Cristo. Pero ahora tenemos que continuar, amigos. Si tienen más dudas, pueden quedarse después de la clase. Un resumen, entonces, de lo aprendido en este curso. Primero, el sentimentalismo en contra de la realidad bíblica. El sentimentalismo mundano quiere creer que buenas obras o buenas personas, sin importar su religión o fe, Jesús, van al cielo. En efecto, dicen ellos que decir lo contrario es cruel, crítico, políticamente incorrecto. Pero la realidad bíblica es que el que en él cree, Jesús cree, no es condenado. El que no cree será condenado. La salvación es por la fe y la fe en una persona, en Jesucristo y en ningún otro. Entonces debemos reconocer esa diferencia. Yo creo que es como pastor y haciendo evangelismo, escuché este pensar mucho. A veces preguntaba haciendo una visita de evangelismo, ¿cómo vas a llegar al cielo? Lo primero que contestan, pues trato de ser una buena persona. Ahí está el pensar, el sentimentalismo, ¿verdad? No importa tanto lo que creo sobre Dios, pero lo más importante es que trato de ser una buena persona. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que los buenos que han tratado van a ir al cielo. Dice que todos somos malos por naturaleza, pero que Cristo murió por nosotros en su gracia. Y por fe en Cristo somos salvos. Ok. Ahora, vamos a diferenciar un poco entre estos dos mensajes principales, la ley y el evangelio. El propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. Igual que un espejo te muestra tu apariencia física, la ley te muestra cómo apareces espiritualmente en los ojos de Dios. Muestra que no somos lo que Dios exige. Muestra que aún en las mejores obras que hacemos, no alcanzamos la perfección que Dios exige. Así muestra nuestra profunda necesidad de un Salvador. Cité ahí Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. El propósito de la ley no era salvarnos, nunca. En cambio, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos hace reconocer nuestros pecados. Ok. Ahora, ¿cuál es el propósito del evangelio? Muy diferente. La ley señala el dedo a ti y dice tú eres pecador y mereces el castigo de Dios. El evangelio señala a otro, a Jesús, y dice lo que Él ha hecho para salvarnos.
Si quieren un resumen muy breve, la ley nos muestra nuestros pecados, el Evangelio nos muestra a Jesús y lo que Él hizo para salvarnos. Por eso se llaman buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas del perdón pleno y gratuito dado por Dios a pobres pecadores y recibido por la fe en lo que Jesús hizo. Su vida perfecta en nuestro lugar, su obediencia activa y su muerte en la cruz bajo nuestro castigo, su obediencia pasiva. Ese es el corazón de las buenas noticias. Hay una ilustración muy útil para describir lo que cada uno de estos mensajes puede hacer y no puede hacer. Tenemos que imaginar que ustedes van al doctor porque tienen un poco de dolor en el pecho. ¿Y qué va a hacer el doctor primero? A lo mejor hacer unas preguntas sobre el problema. Y luego te va a sacar una radiografía. La radiografía va a mostrar cuál es el problema. Una radiografía es muy buena para eso. Identifica el problema. Pero hay algo que la radiografía no puede hacer. No puede remediar el problema. Para eso se necesita la medicina, ¿no? La medicina remedia el problema. Pero hay algo que la medicina no puede hacer. La medicina no puede identificar el problema. Es así con la ley y el Evangelio. La ley es como la radiografía. La ley identifica nuestro problema, nos muestra el pecado, pero la ley no puede remediar el pecado. Si una persona reconoce su pecado y decimos, pues, tienes que obedecer de aquí adelante, eso no remedia el problema. Eso le deja a uno en desesperación. En cambio, el Evangelio es el remedio de Dios para el pecado. El Evangelio dice, Cristo murió por ti, perdón es tuyo. Ya lo tienes, eres salvo mediante la fe en Cristo. El Evangelio cura nuestro problema del pecado. Pero el Evangelio tampoco puede identificar el pecado, como mencionamos antes. Y por esa razón necesitamos los dos mensajes. Por cierto, esto es bíblico, esta ilustración. Ustedes saben que una vez Cristo dijo a los fariseos, los que pensaban que no tenían pecados de que arrepentirse. Jesús les dice, yo no he venido para los sanos, sino para los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Estaba diciendo allí Jesús, fariseos, reconozcan, son enfermos, necesitan un remedio y yo soy ese remedio. Estaba diciendo, necesitamos los dos mensajes. Necesitamos que la ley de Dios nos identifica el problema. Necesitamos que el Evangelio nos alivia, nos consuela con el remedio proveído por Dios en Cristo Jesús. Bien, entonces, vamos a contestar estas dos frases también. Yo acabo de decir, todos necesitamos estos dos mensajes. Pero, situación a situación, vamos a ver que hay un tipo de persona que requiere escuchar una y otro tipo de persona que requiere escuchar la otra. Vamos a llenar estos blancos entonces. ¿La ley es para quién? Para los pecadores. Esa es buena respuesta. La ley es para los pecadores. Pero vamos a tener que especificar un poco allí. ¿Debemos seguir predicando la ley a un pecador que ya reconoce su pecado y es arrepentido de él? No. No, hay que pasar a la sanidad, a la farmacia, a los remedios, a la curación.
Buena respuesta. Entonces, podemos decirlo así. La ley es para los impenitentes. La ley es para los impenitentes para que se arrepientan. En cambio, el evangelio es para quién. Otra vez, podríamos decir es para pecadores, es para todos. Es cierto, pero ¿Cierto? Es para los que reconocieron a Cristo y lo tienen como su Salvador a Cristo Jesús, ¿no? Mediante la fe. Bueno, también queremos compartir el evangelio que no reconocen a Cristo. Queremos evangelizar, pero el evangelio sería específicamente para los que ya reconocen el pecado. Claro. Ok, gracias. Para los que reconocen, sí. Y para los que reconocen que necesitan un Salvador. Ok, gracias. Todo bien, todos contestaron bien ahí. Los que son arrepentidos, para asegurarles de su perdón. Los que reconocen su pecado. Ajá. Los que se han sacado la placa y han visto la enfermedad. Ok. Entonces, hasta allí, ok. Ahora vamos a profundizarnos un poco más en este tema. Y para hacerlo, voy a dividirles en grupitos. Y pido que en esos grupitos vayan contestando uno por uno. Y otra vez, dejen que todos aporten en los grupos, por favor. Vayan contestando esta pregunta en sus grupitos. ¿Qué le dice a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona y ha vivido una buena vida? Yo creo que todos nos hemos encontrado en situaciones así. Yo recuerdo uno en particular. Estaba evangelizando a una persona y tratando de hacerle reconocer su pecado. Y esto es lo que él dijo, no, yo no tengo problemas con eso. Yo no tomo, yo no fumo, yo no salgo a los bares. Estaba muy convencido que por ser una persona recta, él estaba bien, iba a ir al cielo. ¿Qué decimos a alguien así? Ahora en sus grupos van a contestarlo. Voy a dividirlos otra vez en breakout rooms, en sus salones de plática. Ahí está, ahí está. Y debe de aparecer la invitación en su pantalla. Algunos voy a ponerles en grupos ahora. Okay. Cuatro, cinco. Ok, ya está. Todos deben haber recibido una invitación a un grupito. Por favor, acepten la invitación. Hagan clic en entrar para platicar y contestar esa pregunta. Ok. Ahora, Adrián, Paolo, Carmen, Maritza, ¿pueden por favor hacer clic en entrar en su pantalla? Van a entrar en un grupito para contestar esa pregunta que hice. Gracias, Adrián. Paulo, Carmen, Maritza, si no pueden entrar a su grupito, podemos platicarla aquí. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué le dice a una persona? Con mucho gusto, pastor. Sí, Paulo. ¿Qué piensa de esta pregunta? ¿Qué decimos a una persona así? Pues, bueno, pues yo pienso que eso solo lo puede saber Dios, porque le podría pasar lo mismo que le pasó a la persona del video,
que ella se sentía que era justa, no miraba sus pecados y entonces no se arrepintió. No creyó en Dios, no creyó en el Evangelio, en la buena nueva, entonces no puede llegar al cielo, ¿verdad? O no puede descansar en paz. Entonces, ¿qué podríamos decir a esta persona para que Dios cambie eso? Para ayudarle a reconocer su pecado. ¿Qué piensa? Maritza, ¿tiene idea? ¿Tiene aporte aquí? Perdón, Maritza, no podemos escucharle. A lo mejor no tiene el micrófono activado. O tal vez no está con nosotros. Bueno, adelante, Maritza. Si más adelante tiene respuesta, puede compartirla. Bueno, ¿cómo podemos hacerle reconocer su pecado para ver su necesidad de un Salvador, Pablo? ¿Qué piensa? Pues invitarla a conocer sobre el Evangelio, que recapacite con la actitud que tiene de superioridad, que ella no se puede salvar por sí sola, ni por sus actos, ni por sus obras, sino que se debe salvar por el Evangelio y por la fe. Me gustó esa respuesta. A lo mejor una cosa que podría, usted mencionó, llamarle arrepentimiento por su mentalidad superior. Yo estoy de acuerdo. Tal vez la forma de mostrar a esta persona su pecado sería, entonces estás diciendo que eres una buena persona. ¿Estás diciendo tal vez que estás mejor que los demás? A lo mejor va a decir, no, yo no quiero decir eso, pero ya demostraste egoísmo en su corazón. Ya pues empezaste a mostrar el pecado. Paulo, ¿cuál de los dos mensajes nos muestra nuestro pecado, la ley o el evangelio? ¿Cuáles dos mensajes? Nos muestra el pecado. ¿Qué mensajes nos muestra el pecado? La ley ¿Cuál? o el No evangelio. entiendo. Ya. El pecado nos lo muestra la ley. Muy bien. El pecado nos muestra la ley. Entonces, si esta persona no reconoce su pecado, vamos a querer conducirle al mensaje de la ley. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tal vez manejemos con un poco de cuidado esto. Porque si lo primero que le decimos después de él decir, no soy más o menos buena persona, si lo primero que decimos es, no lo eres, yo sé que eres pecador y Dios te va a castigar. Tal vez diga él, ya no quiero hablar contigo hasta luego. Y vamos a perder la oportunidad de compartirle la buena noticia. Así que con un poco de suavidad, ¿no? Con un poco de respeto, pero queremos conducirle a esa verdad. Pastor, exacto. Sí, adelante, Eduardo. Pastor, mira, con sinceridad yo digo, con una condición de una persona pecadora que reconoce su pecado y tiene su temor a Dios, yo sé que seré pecador por naturaleza hasta el último día de mi existencia. Es así. Y toda la obra que haga en gratitud a Dios, en reconocimiento y gratitud que ha hecho su esfuerzo en vida y en la cruz por mí, es suficiente. Esa es la perspectiva, porque pecado siempre existirá, a veces como naturaleza humana, pero tener esa convicción de la sustitución en vida de Jesús en su santidad y de la cruz para salvar mis pecados, esa es la
garantía total y absoluta acepten el Evangelio? No escuché muy bien la pregunta. Estaba en mudo. No en mudo. Estaba entrecortada la señal. Tal vez apagando el video por un momento. Eso ayuda a veces. ¿Puede apagar el video por un momento para hacer la pregunta? Ah, sí. Ok. A ver. Pastor, ya está. Okay. Pastor, siendo yo una persona pecadora, y la convicción que debo tener de mi salvación es que por más que hasta el último día yo intento en mi gratitud a Dios, nueva vida, pero siempre por naturaleza pecadora, nunca va a poder ser perfecto lo suficiente para poder salvarme. La forma de tener paz en mi corazón es tener la fe del Espíritu Santo de que el sacrificio que Dios hizo en la cruz y también la sustitución en vida, en su santidad, eso es suficiente en absoluto de garantía para mi salvación y de aquellos que escuchen el Evangelio. ¿De eso debo agarrarme, pastor? Sí, 100%. Ajá. El único mensaje que nos trae paz es que Jesús hizo todo por ti. Su obra de salvación fue completa y la salvación es tuya mediante la fe en Él. Entonces, todo creyente reconoce lo que usted acaba de decir. Pablo en Romanos 7 lo reconoció también, ¿no? Que lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso sí, lo sigo haciendo. Que somos pecadores, diariamente fallamos. Pero Pablo concluyó en Romanos 7, ¿quién me rescatará de este cuerpo mortal? ¿Quién me rescatará de mi carne pecaminosa? Gracias a Dios, mediante Cristo Jesús. Jesús, su salvación es completa. Y al final de nuestras vidas, sí, podemos tomar el último respiro con paz y seguridad. Vamos al cielo. Y allí, en el cielo, ya no habrá más pecado. Nos habrá rescatado de esa lucha diaria. Ok. Entonces, parece que ya todos estamos de regreso. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. ¿Qué debemos decir a una persona que piensa que irá al cielo por ser? Gracias, pastor. No hay de qué, sí. Organizando los puntos. A lo mejor primero les parece un poco extraño. Él se cree bueno. Entonces, por esa razón cree ir al cielo. El primer punto que tengo es reconocer que Él es bueno. ¿Por qué? No para hacerle pensar que por eso va a ir al cielo, jamás. El mensaje que esta persona necesita es la ley. El mensaje que le hace reconocer su pecado. Pero si empezamos con una predicación fuerte de la ley, tal vez él tape sus oídos. Tal vez diga él, ya no, hasta luego. Entonces, queremos empezar con algo en que podemos estar de acuerdo con lo que dijo. Si él dijo, no, yo no tomo, no fumo, no salgo a los bares, podemos decir, qué bueno que no tiene problemas con eso. Pero debemos entonces recordar que Dios exige mucho más que eso. Ese es el mensaje de la ley. Dios no solo da 3 mandamientos, no tomes, no fumes, no bailes. Bueno, y ni vamos a mencionar que tomar alcohol en sí no es un pecado, emborracharse. Así. Lo que Dios exige no es eso, sino perfección en todo pensamiento, palabra y acción. Y queremos conducirle a la persona a reconocer eso. Tal vez buena forma de hacerlo sería, yo sé que desde mi punto de vista, tú eres buena gente. Desde el punto de vista de muchos más, también. Pero, ¿cómo lo mira Dios? Eso es lo importante. ¿Cómo mira Dios tu estado? Dios no solo mira lo de afuera, mira lo que está en el corazón. ¿Puedes decirme de verdad
que nunca has pensado algo malo. Ahora, con decir eso, tal vez la persona se ponga a pensar, es cierto que he pensado cosas malas y, ok, eso es un pecado con Dios. Y aún con solo pensar lo malo, la Biblia dice que merecemos un castigo en el infierno. Pero luego, si él reconoce, okay, ¿qué hago entonces para salvarme? Puedes decir, pues no puedes hacer nada para salvarte, pero esa es la buena noticia. Dios mandó a su Hijo Jesucristo justo para pecadores como tú, como yo. Y Jesús murió en la cruz, fue castigado en nuestro lugar. Y mediante Cristo Dios ofrece perdón a todo el mundo. Perdón pleno, perdón gratis. Primero compartir la ley con esta persona y luego compartir el Evangelio. Ok, ¿cuáles preguntas tienen sobre esta pregunta, amigos? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene pregunta aquí? Yo creo que todo está claro. Pero cuando la gente es nueva, se le puede hablar, no se le puede decir de golpe, porque ellos pueden asustarse que Dios le va a castigar, que o sea, la gente se escucha, pero se asusta. ¿Cómo se le puede hablar entonces? Porque, porque nosotros tenemos que decirle que Dios le ama, que se arrepienta de sus pecados, que Jesús le ama, y el único salvador que puede ser es Jesús. Pero la gente se espanta cuando ese se va al infierno, si no se arrepiente, se asusta. Como ellos son nuevos, entonces ellos se asustan. Y bueno, entiendo la duda. Primero, si no reconocen su pecado y decimos Jesús te ama, si empezamos así con alguien que piensa que va al cielo por ser bueno, él va a pensar, claro que me ama, soy una persona buena. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es que nos ama a pesar de que somos pecadores. Entonces, primero tenemos que conducirle a reconocer eso. Y es cierto que algunas personas se espantan al pensar que Dios castiga por el pecado. Pero no por esa razón debemos esconder esa realidad. De hecho, un propósito de la ley es aterrorizar, es conducirle al pecador a tener miedo sobre su estado pecaminoso. ¿Para qué? Para que la buena noticia sea así de buena y más dulce aún. Que la buena noticia nos quita ese miedo, ¿no? Dice, el castigo que temes, no te preocupes. Jesús lo sufrió en tu lugar. Entonces, pues yo digo esto porque nos han enseñado a nosotros en la iglesia que primero reciba a Jesús como nuestro Salvador, pero como yo he estado ya tanto tiempo aquí, he aprendido mucho, entonces yo le he dado el Evangelio también de lo que ustedes nos han enseñado en la iglesia, pero ahí nos enseñaron que primero hay que decirles que Dios le ama, que le quiere. Entonces yo por esa razón le estaba preguntando a usted, ¿no? Pero como yo ya le digo, yo estoy cuánto tiempo con todos ustedes desde que empezó M aquí, entonces yo ya sé de eso, pero ellos no dejan que diga de la ley de Dios, ¿no? Porque yo tengo aquí todavía un papelito que tengo como de la ley de Dios que me dio el hermano, el profesor Felipe. Entonces yo tengo ese papelito de la ley que él me dejó. Y eso es todo, mi pastor Adán. Okay. Sí, gracias por la pregunta, era buena pregunta y tiene que ver con el tema. ¿Cuándo aplicamos la ley? ¿Y cuándo aplicamos el Evangelio? A Cristian, quería comentar. Adelante, Cristian.
Amén, pastor. Yo creo que realmente el problema de muchas personas con las que yo he tenido la oportunidad de tratar, yo trabajo con adictos, con alcohólicos, con indigentes. Entonces, por ejemplo, una de las personas con las que me he rodeado es que ellos sí tienen la necesidad ya. Bueno, y no solamente ellos, fuera del contexto también otras personas que aparentemente son buenas ya. El problema no es realmente, o sea, ellos tienen la necesidad de Cristo, o sea, ellos saben que están mal y que su vida está al borde del fracaso y que necesitan un Salvador. El problema real de mucha gente, yo creo que es la cuestión con las congregaciones. Ahí es donde realmente cabe el problema. Pero como conversaba hace un momento con el hermano Rubén en los pequeños grupos que nos puso, es que las buenas obras no son suficientes ya. O sea, como decía usted hace un momento, está bien, yo puedo ser una buena persona dentro de lo que cabe en el ámbito moral o cívico con el entorno de personas, pero para alcanzar la salvación, para ir al cielo, como decía la pregunta, yo creo que hace falta el aceptar a Jesucristo como Salvador, saber que Él es nuestro amparo, ¿no? Ok. Y vamos a evitar esa frase, decirlo así, aceptar a Jesús como Salvador, solo porque, como vimos en la clase pasada, puede dar la impresión que es una obra que tienen que hacer para ser salvo. Tienes que aceptar, esa es ley, es una regla, pero sí presentar el Evangelio y decir, cree en Jesús. Eso sí, estoy de acuerdo. Sobre lo primero que usted dijo, estoy de acuerdo que en situaciones así, por ejemplo, la mayoría ya reconocen su necesidad de un Salvador. Pero aún allí hay a veces necesidad de predicar la ley a tales personas, porque tal vez reconocen su necesidad porque su vida es un desastre. Pero eso no es arrepentimiento verdadero. Y si yo me arrepiento porque mi vida es mal y quiero una mejor vida, es arrepentimiento egoísta. Estoy pensando solo en mí. Ay, ¿qué he hecho con mi vida? Yo quiero salir de esta situación. Entonces, la ley todavía sirve al propósito de decir, mira, no solo es sobre el desastre de tu vida acá, tiene que ver con tu eternidad también. Y Dios, o sea, tus pecados no son solo contra ti mismo, son contra Dios también. Pero estoy de acuerdo que en una situación así, lo que más necesita ser prevalente es el Evangelio. Es lo que es, porque todos tenemos también, amigos, una conciencia. Y la conciencia, aunque puede fallar, la conciencia nos acusa de nuestros pecados también. Entonces, muchas veces, cuando estamos hablando y conversando con otros, ya tienen el conocimiento por dentro que no están bien con Dios, que han pecado. Debemos reconocer eso al predicar la ley y el Evangelio también. Gracias por su aporte, muy buen comentario. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer, amigos. Ya casi 1 hora y media. Voy a concluir la clase dentro de 5 minutos. Y luego, los que quieren, pueden seguir aquí el tiempo que quieran haciendo preguntas, si siguen con dudas. La siguiente pregunta, entonces. Como líderes espirituales, debemos usar la ley y el Evangelio. La ley para afligir a los cómodos y el Evangelio para consolar a los afligidos. ¿Cómo entendemos esa declaración? Pues es simplemente otra forma de decir la ley la predicamos a los impenitentes, los que no reconocen su pecado o su seriedad. El Evangelio predicamos a los arrepentidos, los que son tristes y aterrados por su pecado y necesitan el consuelo de perdón. Lo pueden pensar así, cómodos. Esa es la palabra clave. La ley usamos para afligir a los cómodos. Los que están cómodos en su pecado. Los que a lo mejor están buscando seguridad falsa en cuanto a su pecado.
por la conciencia todos reconocemos no estamos bien con Dios, pero aparte del Evangelio, buscamos seguridad falsa. Algunos se convencen, por ejemplo, que son mejores que otros y por esa razón están bien. Esa seguridad falsa. Otros imaginan que Dios es puro amor, nunca va a castigar a nadie. Otra seguridad falsa. Otros tal vez piensen que con hacer suficiente bueno para pagar con lo malo en mi vida, puedo nivelar la balanza. Y otra seguridad falsa. Queremos usar la ley para destruir esas seguridades falsas que tienen, para afligir al cómodo. Pero luego necesitamos usar el Evangelio, porque después de destruir su seguridad falsa, él va a reconocer, ¿cómo puedo ser salvo entonces? Ya es arrepentido, ya es listo para recibir el Evangelio. Y luego necesitamos consolar al afligido. Si uno es afligido así por sus pecados, ya basta con la ley. Ya le compartimos que Cristo murió por ti. Tus pecados son perdonados. Dios ya no mira tu pecado. Te lo ha quitado tan lejos como el oeste del occidente. Ok. Esa frase es muy, muy útil para recordar. ¿Debo usar ley o evangelio aquí? Pues usamos la ley para afligir a los cómodos, el evangelio para consolar a los que están afligidos por sus pecados. Siguiente punto, entonces. Ya. Yo resumí esto verbalmente, pero si quieren apuntarlo, aquí está. Damos la ley para afligir a los impenitentes y para despejar los muchos malentendidos sobre la justicia de Dios, es decir, destruir su seguridad falsa. El Evangelio a los penitentes para que tengan consolación sobre su perdón, para que no se desesperen del amor de Dios. Okay. La siguiente pregunta, ¿qué diría a una persona que ha vivido una vida impía, que ahora, como anciano, piensa que es demasiado tarde estar bien con Dios? Pastor, bueno. Sí, adelante. Tenía una preguntita respecto a... usted sabe que nosotros vimos la historia, ¿cierto? De Luisa. Bueno, ante los ojos de Dios, por lo menos, ella sabemos que pues no andaba en pecado, ¿cierto? Porque ahí dice que pues tenía por lo menos, cogía cosas, porque también creo que trabajaba en una parte, no sé si se cogía las cosas, tenía malos pensamientos. Pero bueno, ahí por lo menos ella es pecadora, ¿cierto? Como todos nosotros, sí. Exacto. Entonces, mi pregunta es, cuando ella muere, allá por lo menos en el juicio, que cuando uno muere allá por lo menos se le presentan unos espíritus que reclaman como derecho a esos pecados que ella hacía acá, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, nosotros entramos en justicia divina cuando morimos o antes de morir. Sí. Al momento de morir, dice en Hebreos, ¿verdad? Que le es otorgado al hombre morir una sola vez y después se enfrentará al juicio. En cierto sentido, el juicio está en el momento de la muerte. Y el juicio público será en el último día. Y eso en el video de los demonios acusando, fue un poco de imaginación de parte del autor del video, pero también tiene raíces bíblicas, o sea, Satanás se llama el que acusa, ¿verdad? El acusador. Porque nos tienta a pecar y luego nos acusa de haber pecado frente a Dios también. Exacto.
Exacto, pastor. Y una última preguntita, y disculpe que moleste tanto. No hay problema. Hay por lo menos cuando hay una parte en la Biblia que no sé, no la he podido conseguir. Dice que cuando el ser humano muere, el alma va ¿a dónde? Cuando la persona muere, el alma va al cielo, a su creador, creo que dice. No tengo bien claro. Bueno, voy a contestar esa pregunta justo después de terminar este punto final. Ok. Entonces, espere como un minuto más. Regresamos a la diapositiva que está frente a ustedes. Entonces, aquí tenemos muy bien. Aquí tenemos una situación en que una persona padece más de necesidad para el evangelio que para la ley. Esta persona ya reconoce no está bien con Dios, ¿verdad? Y se está acercando su muerte. Entonces, si ya reconoce eso, vamos a querer enfatizar el evangelio. Pero todavía hay un malentendido tal vez aquí, que podemos usar la ley para corregir. Debemos preguntar aquí a esta persona, ¿por qué sientes así? Que es demasiado tarde para ti. ¿Por qué piensas eso? Porque bien podría estar pensando, todo lo malo que hice, ya no tengo tiempo para pagarlo con lo bueno. Y ese pensar es equivocado. Y podemos usar la ley para corregir ese pensar. Podríamos decir algo como, si piensa así, está equivocado. No podemos cubrir lo malo con lo bueno que hacemos. Es imposible. Aun si tuvieras 100,000 años aquí en la tierra, no podrías hacer suficiente para hacer eso. Y esa es la ley, ¿no? Pero sería bueno para prepararle entonces, para decir, pero tengo buena noticia para ti. Dios ya cubrió tus pecados. Jesús derramó su sangre en la cruz y esa sangre nos purifica de todo pecado, la Biblia dice. Entonces vamos a enfocarnos en el evangelio en una situación así porque ya reconoce el pecado. Pero todavía puede servir la ley para corregir una idea equivocada sobre cómo estamos bien. Preguntarle entonces por qué piensa de esa manera. Usar la ley para que vea la ira de Dios contra el pecado. Si reconoce su pecado, ofrécele el evangelio de pleno y gratuito perdón en Cristo. Hasta allí. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a terminar con oración y luego pueden despedirse los que tienen que ir y continuamos con una plática después para contestar más preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres el sumo médico para nuestras almas, porque usas tu palabra para identificar el problema de nuestros pecados. En amor lo haces. Sin ese trabajo tuyo en nuestros corazones, nunca llegaríamos a creer en ti. Pero también nos compartes el dulce mensaje del evangelio. De hecho, para eso viniste al mundo, para lograr buena noticia de salvación para todo ser humano. Te damos gracias por vivir y morir para ganarnos una fuente inagotable de perdón. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a encontrar nuestra paz solo en ti y en tus buenas noticias día tras día y nunca buscarla en lo que nosotros hacemos. También te pedimos que nos ayudes a compartir ley y evangelio con otros de una forma correcta para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Amén. Ok. Muchas gracias, amigos, por acompañarme. Pueden despedirse los que se tienen que ir. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor y hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias, Igualmente. gracias. Y a todos mis hermanos, buenas noches. Que el Señor Amén, bendiga a cada uno de igualmente. ustedes. Buenas noches, muchas gracias.
Dios les bendiga. Igualmente, Dios te Edwin, bendiga. gracias.